Solución de ecuaciones diferenciales de orden superior. Tal como la mayoría de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden, puede esperarse que las ecuaciones lineales de orden n, homogéneas con coeficientes constantes, también presenten soluciones exponenciales. Veamos la forma de las ecuaciones diferenciales de orden superior, en este caso de orden n. Tenemos a sub n, y a la n, más a sub n menos 1, más hasta a sub 1, y prima, a sub 0, y, que es la función de esta ecuación diferencial, igual 0. Homogéneas, lineales, los a sub i, donde i va desde 1 hasta n, son constantes. La notación y super n nos está indicando aquí en este caso la derivada de orden n. Si suponemos que ellas se van a comportar de forma parecida a lo que hacen las de primer orden, entonces el método, uno de los más utilizados para resolverlas, supone o asume que esa solución buscada tiene la forma y igual e a la r x. Para esta función de la ecuación diferencial que tiene como solución y igual a una función de x. En este caso lo que se está haciendo es darle la forma a esta f, a esta función de tipo exponencial. Aquí en esta solución se conoce todo. Se conoce, esta es la variable dependiente, la base es el número de Euler, la variable independiente es x, y lo que es desconocido o que tenemos que calcular, se tiene que calcular, es el valor de r. ¿Cómo se obtiene el valor de r? ¿Cómo se obtiene el valor de r en esa solución supuesta? Reemplazando esa solución y sus derivadas en la ecuación diferencial. Se va a formar la ecuación algebraica que se denomina ecuación auxiliar de la ecuación diferencial. Las raíces de esa ecuación auxiliar son los valores de r. Entonces, ¿cuántos valores de r pueden calcularse? Habrá tantos valores de r como sea el grado, como indique el grado de la ecuación auxiliar. Y el grado de la ecuación auxiliar lo determina el orden de la ecuación diferencial. Si eso es así, significa que hay varios valores o números r. R es un número. R es un número que puede ser real o puede ser complejo. ¿Cuántos hay? Depende del grado de la ecuación auxiliar. ¿Cuál de esos vamos a utilizar? Los vamos a utilizar todos.
igual número R se utiliza se utilizan todos. Con cada uno de ellos se forman funciones independientes que van a ser de esta forma exponencial. Cada R encontrado se reemplaza aquí y se forma una función independiente. Cuando ya están todas, entonces ese conjunto se llama conjunto fundamental de soluciones de la ecuación diferencial y con ella se forma una combinación lineal. Es decir, voy a necesitar igual cantidad de parámetros arbitrarios para formar la solución general de la ecuación diferencial. ¿Cómo pueden ser esos valores, esos números R? Cuando ya tenemos la ecuación auxiliar de esa ecuación auxiliar que tiene la forma esa ecuación auxiliar tiene la forma a r a la n. Vamos a utilizar una que fuera de grado 2. Vamos a utilizar una de grado 2. AR al cuadrado más BR más C igual 0. Entonces, esos valores de R sabemos que se pueden obtener a través de la fórmula conocida como fórmula general. La ecuación auxiliar es de grado 2, se supone que vino de una ecuación diferencial de orden 2 y por lo tanto tendrá dos valores para R que no son más que sus raíces que se pueden obtener utilizando esta fórmula general. Y debido a esto se sabe que las raíces entonces pueden ser reales distintas. Esto es lo que se llama caso 1. Raíces reales distintas. Esas raíces también pueden ser lo que se conoce como caso 2. Raíces repetidas. Y también entonces pueden ser caso 3, raíces complejas. Raíces complejas, ¿ok? Se va a escribir la solución de la ecuación diferencial dependiendo de la forma que tengan las raíces encontradas para la ecuación auxiliar. Vamos a trabajar con la ecuación diferencial de segundo orden y veamos cómo se escribe la solución según esas raíces que encontremos. Por ejemplo, calcular
la solución de la ecuación diferencial y segunda más 3y' menos 4y igual a 0. ¿Qué dice el método? Que debemos suponer que la solución para esta ecuación diferencial es la función e a la rx y nuestro trabajo consiste en encontrar esos valores de r. Como esta es la solución supuesta para esta ecuación diferencial, vamos a reemplazarla aquí y sus derivadas acá y debe satisfacer la igualdad. Ese es el concepto, la definición de una solución de una ecuación. Así que calculamos su primera derivada, es una función exponencial, bajamos el exponente r, ponemos la misma base e a la rx. La función exponencial, su derivada es ella misma por la derivada del exponente. La segunda derivada igual, ella misma por la derivada del exponente. Y la derivada del exponente es r, y aquí ya hay una r, por lo tanto nos va a quedar r cuadrado e a la rx. Reemplazamos en la ecuación diferencial, se reemplaza acá, vamos a tener segunda derivada, r cuadrado por e a la rx, más 3 veces la primera derivada. Eso dice la ecuación diferencial. Esta es la primera derivada, r por e a la rx, menos 4 por la solución, que es y. Esto dice acá, este último término, e a la rx, y eso es igual a 0. Reducimos un poco esto, lado izquierdo de la igualdad, vamos a factorizar por e a la rx, que es la solución supuesta, que nos queda r cuadrado menos 3r menos 4 por e a la rx igual a 0. Este producto de estos dos factores es 0, pero en ese producto e a la rx es diferente de 0. Esta es la solución de la cual estamos partiendo. Así que en este producto que es 0, lo que debe ser 0 es este factor, r cuadrado más 3r menos 4 igual a 0. Y esta es la que se denomina ecuación auxiliar de la ecuación diferencial. Esta es la ecuación auxiliar de la cual van a salir los valores o números r. Vamos a encontrarlos. Decimos entonces que r es igual a menos b más o menos b al cuadrado, que es 3 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es menos 4, y eso lo dividimos entre 2a. R nos va a dar menos 3 más o menos, aquí tendríamos 16 y más 9 es raíz de 25 entre 2, o sea menos 3 más
o menos 5 sobre 2. ¿Okay? Y eso nos da una raíz R1 igual a menos 3 más 5 sobre 2. Esto es 1. Tenemos una primera raíz que es igual a 1 y una segunda raíz que sería menos 3 menos 5 entre 2. Eso es menos 8 entre 2 menos 4. Es una segunda raíz. De manera que tenemos dos valores para R, dos valores exponentes, y formamos en este caso la función e elevado a la raíz encontrada, que es 1 por x, nos queda e a la x. Y acá e elevado a la raíz encontrada por x sería e a la menos 4x. Esas son las dos funciones independientes que se forman con los valores de R encontrados. Ahora formamos una combinación lineal con esas funciones que va a ser la solución general de la ecuación diferencial. Necesitamos un parámetro arbitrario que va a multiplicar a la primera función más otro parámetro arbitrario C2 que va a multiplicar a la segunda función. ¿Okay? Y en esa forma entonces tenemos la solución general para esa ecuación diferencial. Esto es caso 1. Las raíces encontradas son reales y son distintas. Cada una de ellas va a generar una función independiente que en combinación lineal forman la solución general de la ecuación. Si las raíces que tenemos de resolver la ecuación auxiliar fueran, por ejemplo, R1 igual a 5, R2 igual a menos 3 y una tercera raíz igual a 1, cada una de ellas va a generar una función independiente de la forma e a la 5x, entonces e a la menos 3x, y esta e a la x. La combinación de ellas formaría la solución de la ecuación diferencial que produjo la ecuación auxiliar, cuyas raíces son estas. Tendríamos aquí, o necesitaríamos, tres parámetros arbitrarios para multiplicar a la primera, a la segunda y a la tercera, y finalmente hacer la combinación lineal, que es esta suma por superposición de soluciones, porque cada una de ellas es una solución independiente de la ecuación diferencial, y también su suma, la suma de ellas, la combinación lineal, es solución de la ecuación diferencial. Si las raíces fueran otro caso, R1 igual, por ejemplo, a 2, R2 igual 0, en la misma forma, esta va a generar una función exponencial e a la 2x. Esta formará otra función exponencial e a la 0x, pero e a la 0 es 1. Necesitaríamos dos parámetros arbitrarios, uno para multiplicar a esta y otro para multiplicar a esta. Y la suma algebraica de ellas nos produce la solución general, la combinación lineal, que es la solución general del problema. En este caso quedaría
C1e a la 2x más una constante C2, porque el 1 estaría allí multiplicando a esa constante. Cuando las raíces obtenidas de la ecuación auxiliar son reales y diferentes, cada raíz forma una solución independiente de carácter exponencial que en combinación lineal con las otras se conforman como la solución general del problema. Un detalle. En las ecuaciones de ejemplo tenemos ecuación diferencial dada, ecuación auxiliar. La ecuación diferencial produce una ecuación auxiliar, ya hemos visto, porque en la ecuación diferencial se sustituye la solución supuesta y sus derivadas y se factoriza, se reduce los términos hasta formar la ecuación auxiliar, que es la que se va a factorizar para encontrar sus raíces, que son los exponentes que se necesitan. La ecuación diferencial en el ejemplo fue y segunda más 3y' menos 4y igual a 0. La ecuación auxiliar que resultó al hacer esa sustitución de la solución supuesta aquí y acá sus derivadas fue r cuadrado más 3r menos 4 igual 0. Esta fue la ecuación auxiliar correspondiente a esta ecuación diferencial. Notemos que lo único que se ha hecho en realidad es reemplazar cada derivada de la función por una potencia del número r. Y segunda, r cuadrado, y prima, r. No hay derivada, es la función, no hay r. Así que aquí, si nosotros asumimos que la enésima derivada la voy a cambiar por la potencia correspondiente del número r, entonces puedo pasar directamente, hazlo así, de la ecuación diferencial a la ecuación auxiliar para seguir trabajando, encontrar las raíces y escribir las soluciones. Por ejemplo, en la ecuación y segunda menos y prima menos 6y igual a 0, tenemos que la ecuación auxiliar va a ser r cuadrado menos r menos 6 igual 0. Se factoriza,
se encuentran sus raíces y se escriben las soluciones. Los factores de esta ecuación auxiliar serían R menos 3, R menos 3, lo pueden hacer por la fórmula general, por R más 2. Igual 0. De aquí sacamos las raíces. R menos 3 igual 0. R1 igual 3. También R más 2 es igual a 0. R es igual a menos 2. Luego la solución es la suma algebraica para esta tenemos la función e a la 3x y para esta otra e a la menos 2x. La solución es un parámetro multiplicando a esta más un segundo parámetro multiplicando a esta otra. Dos funciones independientes, dos soluciones linealmente independientes forman la solución general de esta ecuación. Es una ecuación homogénea, así que esta es ya su solución. Solo tiene solución complementaria que coincide con la solución general. La ecuación auxiliar va a tener un grado que depende del orden de la ecuación de la cual sale. Esta es de segundo orden, su ecuación auxiliar es de segundo grado, va a tener dos raíces y por lo tanto se forman dos soluciones independientes. En la ecuación y tercera menos 4y' igual 0. La ecuación auxiliar es r al cubo menos 4r igual 0, que se puede factorizar como r por r cuadrado menos 4. Esta se puede factorizar todavía más como r menos más 2 por r menos 2 igual 0. De aquí se obtienen entonces las tres raíces. Esta r1 igual 0. Es esta que está aquí. R2 igual menos 2 de este factor. Y R3 igual 2. Son tres raíces porque es una ecuación auxiliar de grado 3 porque vino de una ecuación diferencial de orden 3. La exponencial para esta primera raíz es e a la 0x, que ya sabemos que es 1. Esta otra queda como e a la menos 2x y esta como e a la 2x. Entonces la solución general va a tener tres parámetros arbitrarios, C1 por 1, me queda C1 más C2 que multiplica a esta, más C3 e a la 2x. Esta sería la solución general para esta ecuación diferencial de orden 3. Para hallar los parámetros C1, C2, C3, C1, C2 de esta otra solución, se requieren condiciones iniciales o condiciones
de frontera.